¿Qué tal, familia? Es un gusto y una bendición poder saludarlos y poder estar compartiendo con ustedes el mensaje del día de hoy, donde vamos a continuar con esta segunda carta de Pedro en nuestro capítulo 3. Pedro nos habla de algo bien importante y por eso el título de este mensaje es Repetición para una transformación. Y yo estoy de acuerdo. Muchas veces yo lo dije, muchas veces me lo he pensado y he dicho, ¿para qué se repite tanto la misma información? ¿Por qué? Porque en esa repetición vas a empezar a tener una transformación. ¿Has escuchado que si le dices a un niño que es un burro, que es un bueno para nada, él va a creérsela? Su subconsciente y todo este tipo de cosas, no me voy a meter a hacer aquí una clase de neurología y cuestiones así, pero el subconsciente capta y entonces este niño dice, es que yo soy un burro, soy un bueno para nada, nada me sale bien, etcétera, etcétera, porque se le ha repetido tantas veces que él se lo empieza a creer. Voy a contarles esto que quizá han escuchado, probablemente nunca lo habían escuchado, pero hubo un experimento que se hizo con estos niños problema en una escuela, niños que tenían calificaciones terribles, que tenían un mal comportamiento, que eran los niños menos deseados en la escuela. Tomaron a esos niños y los llevaron a una escuela donde les dijeron a estos niños que era una escuela para niños especiales. No especiales porque tenían malas calificaciones, sino porque estaban teniendo malas calificaciones debido a que eran especiales. Y como eran especiales, los maestros comunes no les podían ayudar a desarrollar ese potencial académico que ellos tienen. Y a los maestros que los iban a atender les dijeron que eran unos niños genio, que eran niños con un intelecto increíble. Y entonces los maestros comenzaron a tratar a esos niños con la información que les habían dado. Y esos niños comenzaron a actuar con la información que ellos habían recibido, que iban a tener profesores especiales porque ellos eran especiales. ¿Saben qué sucedió? El promedio de estos niños se fue para arriba, el nivel académico en ellos empezó a desbordarse y empezaron a ser alumnos de excelencia. De verdad, eso fue increíble. Y los maestros no sabían que en realidad esos eran niños que tenían malas calificaciones, mal comportamiento, que tenían todo eso. Pero, ¿qué sucede? En la historia, pues a ellos les habían dicho que tenían malas calificaciones, que no sabían expresarse bien, que no estaban entendiendo bien las cosas, que eran unos burros básicamente. Sin embargo, cuando cambia esa historia y se empieza a repetir en sus cabezas, empiezan a cambiar ese comportamiento, empieza a haber una transformación. ¿Y a dónde voy con todo esto? Si tú has escuchado a alguien decir, yo los veo que se reúnen los domingos, que se meten al Facebook, a YouTube o van presencialmente y están ahí y están aprendiendo supuestamente de la Biblia, les llaman cristianos, pero no hay un cambio en ellos. Oye, ¿y hace cuánto esta persona de la que hablas empezó a asistir? Wow, esa persona empezó a asistir hace como 2 semanas o 3, me parece. O lleva 1 año, o lleva 2, o lleva 3 años. Y empezamos a contar este tipo de cosas. Pero ¿sabes algo? Es en la repetición que está esa transformación. En recordar, en analizar y en estudiar es donde comienza esa transformación. Y Pedro lo sabía muy bien. Mira, quiero que veamos esto y me fascina. En capítulo 3 de Segunda de Pedro dice, queridos hermanos, esta ya
esta es ya la segunda carta que les escribo, la segunda carta. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. ¿Qué dice? Que él está escribiendo esa carta, o escribió estas dos cartas, para refrescarles la memoria. Y entonces recordarán las palabras. Refrescar la memoria, recordar. Es decir, Pedro estaba diciendo, voy a repetirles lo que ya han escuchado, voy a volver a decirles estas cosas que son muy importantes, que no las tienen que dejar y tengo que volver a dejarlas en claro para que recuerden, para que su memoria sea refrescada de lo que se supone que ustedes ya han escuchado. Y es así como funciona. Mira, ¿cuántas veces has escuchado todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y lo repetimos, y está, sí, todo lo puedo, y tenemos cuadros en nuestra casa, en nuestra computadora y todo esto, y decimos, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no hay algo ahí que de alguna manera te transporte a esa realidad. Y llega un momento, tú lo has visto en un cuadro en la pared, en la computadora, lo has leído, ya lo escuchaste en 563 mensajes de hace 3 años que empezaste a escuchar y aprender de las Escrituras. Y entonces dices, ok, viene un problema complicado a tu vida y de pronto, aquí se pone interesante porque recuerdas que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y justo ahí se empieza a hacer una realidad. Te empiezas a transportar esa realidad hacia tu vida en ese momento. Y dices, es verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque estuviste recordando, estuviste repitiéndolo, lo estuviste viendo constantemente. Y eso hizo un cambio enorme en tu vida. Y es justamente lo que Pedro dice. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las 12 he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. ¡Wow! Lo acabo de repetir y estoy seguro que ahora dices, ok, ya entendí, más que la primera vez. Y probablemente tengas que leerlo varias veces para decir, ahora entiendo a lo que se refiere nuestro buen amigo y apóstol Pedro. Ya estoy entendiendo lo que Pedro quería decir. Y mira, tenemos que tener en cuenta, y quizás has escuchado esta frase muy célebre que se dice constantemente, que la repetición es la madre de la enseñanza. Entonces, entre más repetitivo sea, más vas a poder aprender acerca de eso. Y no me refiero a tener que hacer planas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Pero sí estar en ese constante refrescamiento de memoria con respecto a lo que Dios dice acerca de ti, con lo que Dios dice acerca de tu identidad, acerca de quién tú eres, las cosas que Él ha hecho para ti, las cosas que ha hecho por medio de ti. Y estar recordando eso constantemente. Porque, ¿sabes? Se pone complicado a veces. A veces nos olvidamos, tomamos. Y algunos quizá han escuchado este consejo de mi parte y es, lee Proverbios todos los días que puedas. Hay 31 proverbios ahí que puedes leer durante un mes y si el mes es más corto, pues te tocarán días dobles, pero lee Proverbios. Un proverbio diario te va a ayudar
a poder tomar mejores decisiones. Porque hay mucha sabiduría en esos proverbios que Dios ha dado. Entonces, de esa manera, yo leo proverbios y digo, ok, hay personas que cuando doy este consejo me dicen, Gerardo, leí proverbios del 1 al 31. ¿Hace cuánto? Hace 6 años. Perfecto. Y luego, pues ya no me acuerdo de nada. No sé de qué estaba hablando ahí Salomón. No recuerdo muchas cosas y creo que no he tomado las mejores decisiones de mi vida. Precisamente es porque no estamos refrescando nuestra memoria. Eso se empieza a grabar, se empieza a impregnar en nuestra memoria y lo vamos recordando y vamos aprendiendo más y vamos haciéndolo más real a nuestra vida, y eso totalmente puede transformar lo que hay en nosotros. Entonces, esa repetición, por eso a veces puedes escuchar un mensaje y lo vuelves a escuchar y dices, wow, eso no lo había escuchado. Y es el mismo mensaje. Es lo mismo. Estás repitiendo lo que ya escuchaste, pero encontraste algo nuevo. Y quizá lo han experimentado con películas. Ves una película y dices, wow, qué película tan increíble. Y la vuelves a ver y te das cuenta que no pusiste atención a esos detalles. Es más, has visto algunos comentarios de personas que están hablando sobre la película y te das cuenta que están hablando de cosas que tú no viste en la película. Cuando la repites, empieza a tomar más sentido esa película y la vuelves a repetir y dices, ok, sí, sé que hay personas que dicen, yo veo una película una vez y no la vuelvo a ver en mi vida, y está bien, pero hay cosas que dices, ok, déjame refrescar esa memoria. O cuando estás leyendo un libro y has dejado el libro por más de 2 o 3 días, dices, ok, me quedé aquí, pero voy a regresarme un par de páginas para refrescar mi memoria, para volver a agarrar el hilo, decimos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que esa repetición nos enseña, nos va transformando. Mira, algo interesantísimo aquí que te puedo platicar es que definitivamente si cocinas, haces algo mecánico, haces manualidades, lo que sea que tú hagas, la primera vez puede ser complicado. La segunda quizá también sea complicado, pero conforme vas avanzando y vas practicando, esa repetición sobre eso te va dando esa expertise, te va haciendo un profesional en lo que estás haciendo y dices, wow, esto es interesante. En alguna ocasión, yo lo veo mucho, por ejemplo, los jóvenes, adolescentes, niños que juegan fútbol y van al entrenamiento, quieren jugar, quieren estar en un partido, pero no quieren estar en los entrenamientos porque son repetitivos. Es lo mismo, día con día, a veces, semana con semana, están haciendo lo mismo y dicen, pero ¿por qué hago esto si yo lo que quiero es meter goles como Cristiano Ronaldo, como Messi, y yo quiero estar allá? ¿Por qué tengo que estar repitiendo esto? ¿Por qué tengo que estar haciendo lo mismo todos los días? Ya sé patear el balón. Ya sé hacia dónde tengo que tirar para meter un gol. ¿Por qué tengo que recordar esto todos los días? Y en una ocasión me tocó, tuvimos la oportunidad, estábamos en Querétaro y estaba haciendo unas pruebas Jonathan y nos invitaron a ver al primer equipo entrenar. Y entonces llegamos a ese lugar y estaban esos jugadores profesionales, estaban entrenando, entramos a sus instalaciones, estábamos ahí de primera mano, viéndolos de cerca, y me di cuenta de algo. Los mismos ejercicios similares que hacían estos jóvenes en sus entrenamientos normales los estaban haciendo los profesionales. Eran casi iguales, y yo los veía y decía, no hay diferencia, están entrenando prácticamente igual y se divierten igual y juguetean y hacen un montón de cosas ahí, se equivocan varias veces, están jugando y están repitiendo las cosas. Y yo veía el entrenador decía, otra vez, y no salía, y otra vez, y otra vez. ¿Y cuántas veces el Señor te dice, otra vez? Señor, pero parece que esto es como una condena a mi vida. ¿Por qué vuelvo a caer en lo mismo? Y el Señor dice, otra vez y otra vez. Quiero que aprendas algo de esto. Quiero que aprendas algo
de esta lección de vida. ¿A cuántos les ha pasado escuchar el otra vez de Dios? Otra vez hay que aprender sobre esto que estás atravesando, sobre esto que estás viviendo. Que esas situaciones, porque a veces queremos aprender de las cosas bonitas, de las cosas que son bien gratas a nuestra vida. Decimos, sí, esto está increíble, pero las cosas complicadas queremos evadirlas, queremos hacerlas a un lado constantemente. Por eso, esa repetición es bien interesante tenerla en cuenta. Y Pedro nos da un parámetro de lo que tenemos que recordar. Yo sé, Gerardo, voy a estar recordándome todo. Pedro aquí nos da ese parámetro y él dice, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Nos dice Pedro, estos son los límites que hay que aprender. Esto es lo esencial, lo verdaderamente importante para tu vida. Y decimos, ok, Señor, ya entiendo hacia dónde me quieres llevar. ¿Qué es lo que tengo que recordar? ¿Qué es lo que tengo que tener en mi mente fresca constantemente? Gracias, Dios, por permitirme aprender dentro de esta repetición que a veces tengo en mi vida. Y sí, a lo mejor dices, Gerardo, es que a veces escucho que el mismo mensaje todo el tiempo. Mira, voy, me reúno y dejo de ir 6 meses y cuando vuelvo parece que les avisaron que iba a regresar y dieron el mismo mensaje o un mensaje parecido al de hace 6 meses. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero escuchar algo diferente. Quizá porque hay algo que aprender ahí. Quizá hay algo que has estado atravesando en tu vida y ahí está la respuesta. Pero no le ponemos importancia y seguiremos repitiendo exactamente el mismo momento hasta que lo aprendamos, básicamente. Si queremos aprender algo diferente, vamos a tener que darnos ese tiempo de estudiar, ver y analizar todo esto que Pedro nos está diciendo con respecto a la repetición. Segundo punto que quiero compartir con ustedes, contracorriente. Saben, el hecho de recordar, el hecho de estar con todo esto, nos va a llevar a ir en contra de la corriente. Lo que Pedro nos da como una referencia, como diciendo, miren, esto es lo que tienen que recordar. Cuando lo recordamos, son principios de vida, son principios para nuestro día a día y ¿sabes algo? Esos principios muchas veces van contra corriente. Muchísimas veces. Y miren cómo lo explica Pedro. A mí me encanta esto y se pone súper interesante porque Pedro dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. Y miren, esto es interesante porque cuando vas contra corriente, mucha gente se burla de ti. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando quizá toda tu familia ha trabajado para una empresa o se ha dedicado a trabajar, y que no es malo trabajar, pero de pronto tú dices, yo no quiero trabajar para alguien, yo quiero tener mi propio negocio, yo quiero ser dueño de mi negocio y voy a ver cómo lo puedo lograr y Señor ayúdame, dame guianza, dame sabiduría, etcétera, etcétera. Y de pronto piensas que toda la gente te va a decir, hey, qué bien que lo estás haciendo, qué bueno que te estás atreviendo a hacer algo diferente, y va todo lo contrario, porque estás yendo contra corriente, a lo que ya estaba establecido, a lo que ya todo el mundo veía como normal, y de pronto a ti te ves salirte de esa normalidad y estás empezando a querer tener tu propio negocio y se empiezan a burlar de ti. Empiezan a decirte, hey, ya, bájate de ahí, mira, o te empiezan a decir, mira, ahí viene el millonario, el dueño de su empresa, y empiezan todo este tipo de cosas y dices, hey, o decidiste
cambiar tu alimentación. Dijiste, hey, voy a cambiar mi alimentación, quizá quieran ser como yo y comer muchas ensaladas. Algunos saben a lo que me refiero. Y digan, hey, yo voy a comer puras ensaladas, y de pronto te van a llevar pizza, te van a llevar tacos, te van a llevar pozole. Y vas a decir, hey, pero si yo quiero... No, tranquilo, no pasa nada. Mira, cómete el pozole, está tan rico. Y tú, no, pero yo me quiero cuidar, quiero mejorar mi salud. Y no por eso tú no te lo tienes que comer, pero yo sí quiero cambiar, quiero mejorar mi alimentación. Ay, ya vas a empezar. Y empiezan a burlarse de ti. ¿Les ha pasado? En algún caso, cuéntame ahí en los comentarios, ¿qué es lo que tú has vivido cuando vas contracorriente? Y sabes, cuando empezamos a estudiar lo que Pedro nos dice, empezamos a ir contracorriente. ¿Sabes? Cuando en la sociedad todo se está no transformando, sino se está trastornando y está viendo cosas muy raras, muy complicadas, inclusive difíciles de explicar, y que a veces tenemos que ser empáticos, pero vamos contracorriente, te van a ver mal. Lo que antes quizá era extraño para todo el mundo, ahora tú eres el extraño para todo el mundo. Entonces, ahí es donde dices, es cierto, si yo me pongo exactamente lo que Pedro me está diciendo, voy a tener que ir contracorriente. Te dicen, ahorra, quizá. Encuentras aquí, tengo que ahorrar para esos días malos, para esos días que quizás no tenga trabajo, para esos días complicados de la vida. Y por el otro lado volteas y todo el mundo te dice, no, la moda es gastar, gasta tu dinero, es más, gasta más de lo que ganas. Es cierto, y te crean la necesidad, y entonces ahora tienes que comprar una tele de más pulgadas porque te dijeron que era la mejor y que la que tienes ya es obsoleta porque la compraste el año pasado. Y entonces dices, sí es cierto, ahora tengo que cambiar esto, tengo que vestirme de esta manera, tengo que vestirme de esta marca, y te tratan de llevar en una corriente que quizá ni siquiera tú te quieres meter, que quizá ni siquiera tú quieres seguir. Pero no quiero que se burlen de mí. No quiero que me digan algo. No quiero que me digan religioso. No quiero que me digan santurrón. No quiero que me digan aleluya. No quiero que me digan este tipo de cosas, ¿sabes? Pero, ¿qué sucede? Es ir contracorriente. ¿Sabes? A mí me impactó muchísimo. Hace unos días estaba viendo un video. Te voy a contar. Tiempo atrás vi un video de una persona que me gusta cómo explica la medicina, y de pronto él dijo, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, yo he estudiado tanto esta ciencia, la medicina, etcétera, etcétera, que yo no creo en Dios. Y hace unos días veía un video que se me hacía interesante, pero de pronto no sabía qué es lo que iba a pasar, y esta persona decía, yo no creía en Dios. Pero siempre dije que eso es lo más fácil, creer en un ser superior que va a salvarnos y que va a hacer esto y que tiene control de todo. Qué fácil es darle todas nuestras preocupaciones, que Él resuelva todo. Qué fácil, eso es fácil. Pero estaba leyendo un libro que me recomendaron, y algunos lo recordarán, el caso de Dios. Y cuando empecé a leer ese libro, algo empezó a pasar en mí. Y él tomaba una cadena con una cruz y él decía, después de entender muchas cosas y estar siendo transformado, me volví a poner esto. Y era una cruz en un dije. Y él decía, no sé qué me está pasando, pero no soy el mismo, estoy cambiando. Estoy viendo las cosas de manera diferente. Estoy entendiendo muchas cosas. Él decía, no es esto para que ustedes se quieran convertir a lo que yo estoy pasando o quiera llevarlos a algún lugar de reunión. No. Dice, yo les estoy contando lo que está pasando conmigo. Una persona, una figura pública, hablando abiertamente de su fe, sin tener miedo a la crítica. ¿Y saben qué sucedió?
empecé a ver los comentarios que había y todo el mundo, wow, te admiraba, ahora te admiro más, qué bueno que Dios está transformando tu vida, qué bueno que está pasando esto. Y está yendo contra corriente. Porque hoy en día, ¿cuál es la moda? La moda es decir, yo no creo en Dios, Dios no existe. ¿Dios qué? ¿Sabes? Porque estamos dejando de recordar las cosas. Estamos dejando que la historia que ha estado ahí deje de estar presente en nosotros y estamos caminando hacia cosas que se vuelven erróneas. Entonces, la gente va a sacar de contexto esa verdad. El hecho de tú creer en Dios y todo esto que Pedro nos está diciendo que recordemos, la gente lo va a sacar de contexto y te va a tratar de llevar a vivir en un error. Y eso definitivamente es muy delicado. Ahora, tu mente también te puede jugar sucio. No solamente la gente se va a burlar de ti, muchas veces nuestra mente se burla de nuestros pensamientos. Es decir, empezamos, oh, no, pero no te creas, Gerardo, eso no es por ahí, o te estás excediendo, hey, no, todo el mundo va hacia la izquierda y tú te quieres ir hacia la derecha. No, Gerardo, ve hacia dónde va todo el mundo, mira esto. Entonces empieza también, no solamente la gente a tu alrededor a burlarse de ti, sino tu mente también empieza a burlarse de ti. Entonces tenemos que poner mucha atención con esto. Y punto número 3, no repitas la historia. Recordarán la enseñanza de Pepe el domingo pasado, donde nos hablaba acerca de Otto Bismarck, este personaje allá en la Alemania y todo esto, que le encantaba estudiar la historia y que debido a estudiar la historia pues él no la repetía, etcétera, etcétera. Pues bueno, es justamente esto que Pedro nos habla en los siguientes versículos de este capítulo 3, y es justamente el tener cuidado con esta repetición de la historia. Y mira, aquí en el 5 dice, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra, el agua, por la palabra y el agua, perdón, el mundo de aquel entonces pereció inundado. El mundo de aquel entonces. Y miren lo que viene ahora. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y aquí es donde decimos, wow, Gerardo, pero destrucción, los impíos, ¿aquí qué está pasando? No repitas la historia. Mira, si estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Hubo desobediencia, hubo como el hombre enorgulleciéndose de sí mismo, diciendo yo soy, voy a construir esta torre, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y empezamos a ver todo esto en el ser humano y repetimos la historia. ¿Sabes? No, Gerardo, me da miedo esto del juicio, me da un poquito de temor, pero no volteamos a ver y estudiar la historia. ¿Sabes? Esto es lo que hace el cambio. Porque a veces ves personas que tú dices, oye, es que se ve tan seguro, no tiene miedo, pero la Biblia dice que viene un juicio, la Biblia habla de que van a pasar cosas, el crujir de dientes, el llorar, ya me estoy angustiando. Pero ¿sabes por qué nos angustiamos? Porque no hacemos caso de lo que Pedro dice. Refresquen su memoria. Refresquen esa memoria de qué es lo que pasó, cómo es que Dios hizo algo por ti
cómo Dios envió a su Hijo a morir hace 2000 años, a morir en una cruz para poder pagar tus pecados y para que tú seas libre, para que tú seas aceptado, para que tú seas amado por Dios, para que seas capacitado por Él. Y entonces dices, ok, estoy entendiendo, pero hay que ir a lo que dice Pedro. Tomemos ese tiempo y digamos, déjame estudiar, déjame recordar qué es lo que hay en mi herencia, déjame recordar un poquito de eso. Y entonces, cuando recuerdes, no llores solamente, sino analiza. ¿Sabes cuántas personas recuerdan y lloran? Dicen, yo recuerdo aquellos tiempos, eran maravillosos. Yo recuerdo a mi ex, era increíble. Después me empezó a golpear y como que ya no fue tan increíble. Y así lo dejan. Cuestiones así. O, recuerdo cuando me fui a bancarrota, perdí todo mi dinero. Y lloramos. Me acuerdo cuando me estafaron. Me acuerdo. Y lloramos de esas situaciones. Digo, a veces no literal, pero estamos ahí en ese proceso. Pero no analizamos qué es lo que nos llevó a ese punto. Y por eso muchas veces vemos una relación fracasada y otra misma situación en fracaso. Y ya llevas como 30 relaciones y están en ese fracaso porque no te has sentado a ver, como dice Pedro, lo que ha pasado, qué hay ahí, por qué decisiones tomaste. Y no es buscar el culpable para juzgarlo, ya sea la otra persona o seas tú. ¿Qué pasó? ¿Por qué confié tanto? ¿Por qué no leí el contrato? ¿Por qué me estafaron en esto? ¿Por qué me fui a bancarrota? ¿En qué momento empecé a gastar más de lo que ganaba? ¿Por qué tengo malas relaciones intrapersonales? ¿En qué momento es en el que pierdo el juicio? Y empiezas a analizar, empiezas a hacer esas preguntas ya más concretas. Oye, ¿por qué estos impíos van a morir? ¿Por qué se habla de este juicio? Y empiezas a leer y dices, ok, ya vi, pero hay una salida, hay una respuesta a este problema de los impíos y está tan clara, tan fácil y sencilla que ahora sí tengo paz. Estoy tranquilo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuántas cosas a veces dejamos en el pasado solo para recordar y llorar, pero no tenemos el coraje de no solo llorar, sino analizar? Y no estoy diciendo que llorar esté mal, está perfecto porque eso te ayuda en muchísimas maneras, pero analizar te va a ayudar a que no solamente tus emociones estén bien, sino que tus decisiones en el futuro sean mejores. Así que, familia, quiero solamente a manera de resumen darte estos 3 puntos nuevamente. Número 1, para que no se te olvide, refresca tu memoria. Número 2, vas a ir contracorriente y se van a burlar de ti. Número 3, no repitas la historia. Hubo impíos que murieron cuando vino el diluvio. No repitas la historia. Ellos no creían, ellos lo tomaban a juego y pasó lo que pasó. ¿No quieres que vuelva a pasar? ¿No quieres que pase a tu vida? Hay una respuesta y esa respuesta es Jesucristo. Así que no repitas la historia. Vamos a dar gracias a Dios el día de hoy. Espero que Dios te pueda ayudar día con día a refrescar esa memoria. Que sea Dios quien te recuerde las cosas. Señor, gracias en esta tarde. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Y como dice Pedro, queremos aprender a tener en nuestra memoria tan fresca las cosas, Señor, que tú has hecho por nosotros, en nosotros y para nosotros.
Gracias, gracias Señor por tantas bendiciones que hay en nuestra vida, pero que a veces las olvidamos, Señor, y cuando las olvidamos entramos en esa desesperación y en esa angustia y de no saber qué es lo que va a pasar, de no saber hacia dónde vamos. Señor, gracias, gracias porque eres tú quien me recuerda que soy un hijo amado, que soy una persona aceptada por Dios, que soy un heredero tuyo, Dios. Por eso te doy gracias en este día, porque tú me recuerdas, Señor, todo el tiempo. Padre, dame paciencia y dame sabiduría para llevar en amor a estas personas que se burlan de mí por yo ir en contra de la corriente, Señor. Dame esa paz para mostrarles tu amor a estas personas. Señor, también te pido que me des sabiduría y me des fortaleza para poder analizar el pasado, Señor. Quizá va a doler mucho, pero Señor, sé que en ti ese dolor puede ser transformado en gozo, pero sobre todo, Dios, enséñame a analizar esas situaciones difíciles de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Familia, nos vemos en nuestra próxima experiencia dominical. Les amamos, les mando un gran abrazo y espero que estén y sigan pasando un excelente domingo.